¿Cuáles son las ventajas de los motores de ingestión de capa límite? Los motores de ingestión de capa límite, EBLI, son un tipo de sistema de propulsión que ingiere el flujo de aire de la capa límite más lento que se desarrolla a lo largo de las superficies de la aeronave, llamado capa límite, para reducir la resistencia sobre la propia aeronave. Los motores de ingestión de capa límite, EBLI, tienen varias ventajas que los convierten en una opción atractiva para mejorar la eficiencia de las aeronaves. Estas son algunas de las ventajas de los motores BLI. Resistencia reducida. Los motores BLI están diseñados para absorber el flujo de aire de la capa límite de las superficies de la aeronave, lo que reduce la resistencia sobre la propia aeronave. Esto significa que los motores no tienen que trabajar tan duro, por lo que su consumo de combustible disminuye. La eficiencia general del combustible del avión es mejor y el avión necesita menos empuje para volar a la misma velocidad. El marco de análisis BLI se aplica a las pruebas de túnel aerodinámico del D8 propulsado realizadas en configuraciones con y sin BLI en el túnel subsónico de 14 por 22 pies de la NASA Langley. Cuando la comparación entre BLI y sin BLI se realiza a igual área de tobera, es decir, uso de los mismos propulsores en ambas configuraciones, BLI reduce el requisito de potencia de crucero entre un 7,6 y un 8,5%. Con los propulsores BLI que ingieren entre un 9 y un 14% de la disipación total del fuselaje. Este beneficio se desglosa de la siguiente manera: el 57 a 69% se debe a una menor disipación del chorro, con una eficiencia propulsora aproximadamente 3 puntos porcentuales, del 23 al 38% se debe a una menor disipación en la superficie de la góndola, y el 5 a 8% restante es el resultado de una menor disipación de la estela. Si la comparación entre las instalaciones BLI y no BLI se realiza a igualdad de flujo de masa del propulsor, el beneficio aerodinámico BLI para el D8 supone una reducción de potencia del 9%. El beneficio es del 6% con las mismas velocidades y del 4% con el mismo rendimiento de propulsión. Estas cifras se refieren únicamente al beneficio aerodinámico. Ventajas adicionales a nivel del sistema, por ejemplo, un propulsor BLI que utiliza la misma potencia que uno sin BLI sería aproximadamente un 40% más pequeño, por tanto, mucho más ligero. Mejora de la eficiencia del combustible. Los estudios analíticos han demostrado que los motores BLI tienen el potencial de reducir el consumo de combustible de los aviones hasta en un 8,5% en comparación con los aviones que vuelan hoy. Esto significa que se necesita menos combustible para completar el vuelo, lo que reduce el coste total de operación del avión. Como complemento a estos esfuerzos, en 2013 se concedió una subvención de la NASA a la Universidad de Cranfield, a raíz del trabajo de Liu et al. 126, sobre sistemas de propulsión distribuidos, incluido el TDP. Construyeron modelos de bajo orden para evaluar el BLI en diferentes condiciones de entrada, y las estimaciones de peso del sistema de propulsión y el ciclo térmico tanto en condiciones de diseño como fuera de ellas. También se examinan los efectos del BLI en los modelos de propulsión prediciendo una reducción del consumo de combustible del 10% teniendo en cuenta la criorrefrigeración y los superconductores con una eficiencia de los generadores superior al 99% y se dan recomendaciones sobre el FPR y el BPR equivalente, EBPR, para maximizar esos beneficios. Motores más pequeños. Los motores BLI pueden ser más pequeños que los motores convencionales porque generan una fuerza de propulsión con una entrada de potencia de flujo más baja. Esto reduce el peso del avión, lo que mejora aún más su eficiencia de combustible. Acústica. Los análisis acústicos ambientales confirmaron que los niveles globales de ruido del BLI son inferiores a los del CLEAN, gracias al diseño adecuado de la etapa del ventilador. Sin embargo, el efecto de la instalación motor-fuselaje degradó el beneficio del BLI debido a los efectos de reflexión que juegan un papel importante en las frecuencias más altas en las que el BLI es más ruidoso que el CLEAN. Estela de aeronave revitalizada. El beneficio de BLI proviene de volver a energizar la estela de aeronave, lo que permite desperdiciar menos energía cinética. Esto significa que la energía cinética producida supera la cantidad necesaria para la propulsión. El sistema BLI busca beneficiar en múltiples disciplinas a la aeronave, centrándose principalmente en la aerodinámica. Otras áreas con beneficios consecuentes son la acústica, estructuras y aeroelasticidad.
Para maximizar las ventajas del BLI es necesario rediseñar las características de la turbomaquinaria de los motores turbofan para que exista un equilibrio de ventajas según sean los requerimientos del avión conceptual.